Bueno, y estamos en comunicación con Nicolás Massot, que es candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, es parte del equipo que está acompañando a Patricia Bullrich en la campaña. Estuvimos hoy junto a Bullrich esta mañana en Palomar, en el comienzo de una caravana que está haciendo por la provincia de Buenos Aires, en este último tramo de cara a las generales. Nicolás, ¿cómo estás? Ariel, ¿de qué pasa? ¿Cómo estás, Ariel? Un gusto, gracias por el llamado. Bueno, Nicolás, ¿cómo estás viendo este último tramo de la campaña? Empieza a haber encuestas, lo dan a Milei muy firme, lo dan a Massa más cerca del balotaje. ¿Cómo están encarando de Juntos por el Cambio este último mes, ¿no? Que queda de cara a las elecciones generales? Mira, se, se encara poniendo el foco en lo que se discute realmente ahora, ¿no? Es decir, las PASO dejaron una muestra clara de qué es lo que la gente quiere que termine, que este gobierno no ha despertado ninguna expectativa eh, y, que, y que realmente lo que necesitamos es un cambio de ideas, un cambio de caras, y hay claramente dos opciones que son las que han salido en primer y segundo lugar, que es la de Javier Milei y la de Patricia Bullrich, que son las únicas dos que pueden proponer algo diferente. Entonces hoy, la segunda etapa de la campaña, ya zanjada la idea de cambio de continuidad, es, bueno, ¿cuál de esas es realizable? ¿Cuál de esas es posible y cuál es ficticia? ¿No? ¿Quiénes tienen los equipos? ¿Quiénes tienen la experiencia? ¿Y quiénes saben cómo hacer las cosas? Y entonces ya no estamos discutiendo por un cambio, sino que estamos discutiendo porque el cambio sea verdaderamente posible, ¿no? Ujú. Y ahí es realmente importante que entremos en la etapa de la consistencia, ¿no? De saber quién es quién, de entender que Patricia Bullrich es la misma persona que todos conocemos, que está en la escena pública hace mucho tiempo, que siempre tuvo los mismos comportamientos, que siempre estuvo enfrente a las mismas personas, que cuando dijo Moyano no, fue Moyano no para siempre, no como vemos ahora, con alguna sorpresa, por cierto, de aquel que venía con el castómetro en la mano, como Javier Milei, y de repente por ganar la PASO, ahora anda cococho de Luis Barrio Nuevo, juntando dinero y fiscales, ¿no? Entonces pareciera que ahora, bueno, no hay que hacer ninguna reforma laboral en la Argentina porque es amigo de los gremios, ¿no? Entonces, estas cuestiones que generan inconsistencias es importante empezar a medirlas ahora, porque es lo que verdaderamente tiene que observar toda esa gente que votó por un cambio, tiene que empezar a entender con quién es posible el cambio y cuál es el cambio que verdaderamente se puede alcanzar en la Argentina y cuál es un cambio de redes sociales o de teoría universitaria. Estaba hablando en estos días con gente de Juntos por el Cambio y uno me decía, Patricia se la retizó después de ganar la elección, diciendo, se volcó al medio, desdibujó un poco su perfil que tenía, digo, más allá de las características de la reta, ¿no? Pero ¿crees que hubo algo de esto, de desperfilamiento? ¿O te parece que es otro momento y que está bien la estrategia que está llevando la candidata a presidenta? No, es claramente otro momento, pero además lo que pasa es que los otros también juegan, entonces es muy difícil no quedar como al centro cuando hay, digamos, una oferta que más que un cambio propone una ruptura total del sistema, ¿no es cierto? Entonces, Ujú. obviamente, cualquier persona está al centro y se compara con eso. Lo que pasaba anteriormente era que lo que verdaderamente llamaba la atención y era más convocante era la interna de Cambiemos, en donde claramente ya tenía una postura más radicalizada que la de Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, me parece que cambió la configuración de los actores, no más que eso. La semana pasada te veíamos marcando o señalando que veía cierta ambigüedad en el expresidente Mauricio Macri en cuanto a sus expresiones o le pedías alguna definición mayor sobre cuál era su opción. Macri volvió de viaje, tuvo algunas apariciones públicas, dijo que su candidato era Patricia. ¿Te parece que es suficiente o te parece que el votante del PRO, el votante de Mauricio Macri, todavía tiene dudas si acompañaría o no una gestión de Javier Milei? No, yo no creo que las dudas las tenga el votante, ni tampoco espero demasiado, digamos, no
no espero ninguna cuestión concreta del expresidente. Lo único que yo indico cada vez que me preguntan es que me llama la atención que él debe entender que da lo mismo, ¿no? Porque si hay alguien que sabe que no da lo mismo tener equipo, tener peso en las instituciones, tener experiencia, saber hacer las cosas o no saber hacerlas, o no tener equipo, no tener experiencia, bueno, esa persona es él lo tiene totalmente claro, entonces me parecía que dejaba mucho que desear que él, bueno, haya hecho esa gestualidad como si hubieran triunfado las ideas y ya estaba todo saldado, y se retirara de la escena eh, sin, sin tener, digamos, un poco más de compromiso con su propio espacio, nada más. ¿Y crees que tiene que tenerlo en este mes que queda para las elecciones? Pero el compromiso no tiene que ser un compromiso físico de presencia, además, eso lo definirá él. No tiene que ser un compromiso de definición. Digamos, yo no le voy a decir, ni voy a sugerir qué es lo que tiene que decir o no, ni qué es lo que tenemos que esperar que diga o que no diga, eso son cuestiones de él. Lo único que yo digo es que él tiene totalmente claro que hay un país posible que va a llevar trabajo y cambiar, pero que hay luz al final del túnel, que es el país de Patricia Bullrich, y después hay una persona que dice, bueno, como nos ha ido mal, que se rompa todo y que expresa eso, y son cosas totalmente diferentes, no da lo mismo. Hoy habrás visto, digo, como todos, las primeras encuestas que empiezan a circular, muchas de esas la dan a Patricia en tercer lugar. ¿Cómo te llevas con eso y qué crees que tienen que hacer, digamos, ¿no? ¿A dónde tienen que ir a buscar el voto para estar dentro del balotaje? A todos lados, empezando inclusive por mucho de la gente que votó a Milei y que expresa en estas mismas encuestas, y los expresa en la calle, gente que por ira, por frustración, por desesperación votó a Milei, pero que tiene un montón de temor cuando le escucha hablar de una dolarización que le va a pulverizar los salarios, que tiene muchísimo temor cuando le escucha hablar con liviandad de que se pueden contaminar los ríos, de que se pueden vender los órganos, que tiene muchísimo temor cuando lo escucha hablar de la libre portación de armas en un país con la violencia y la inseguridad que hay en la Argentina, que siente mucha bronca cuando escucha a su futura canciller hablar de los derechos de los ocupantes de Malvinas. Nada, digamos, vamos a precisamente intentar que la gente entre en razón y que entienda que estamos frente a un espacio con todo el derecho a participar, pero con muchísimas inconsistencias, y que tenemos que tratar de que la ira y la frustración les deje ver más allá de los videos, de los exabruptos que por ahí causan simpatía, pero que la teoría y los videos de redes sociales se acaban el 10 de diciembre. Ahí tienen que empezar a ocurrir cosas institucionalmente, hay que conocer las instituciones, hay que saber cómo cambiarlas, hay que saber cómo enfrentar al poder permanente y no abrazarse a él como está haciendo Milei con Barrio Nuevo. Voy a hacerte la última, Nicolás, agradeciéndote el tiempo. Y vamos a tratar de darle la vuelta para que no sea la pregunta incómoda de a quién votarías si tu candidata, si Bullrich no entra al balotaje, pues es una pregunta incómoda de alguien que está involucrado en una campaña y tiene que hacer cosas para que esté. Pero me llama mucho la atención cómo en todos los escenarios proyectados, con las mismas 50 que hablábamos ahora de balotaje, lo dan ganador a Milei. En algunos, en un balotaje con Massa por más diferencia que con Bullrich, pero todos, en un candidato que representa un extremo, que sea el favorito en un balotaje donde suelen ganar los candidatos de centro, que son los candidatos que pueden más fácilmente atraer a los votantes a los votantes de los candidatos que no llegaron a balotaje, un candidato extremo sea como el favorito. Creo que eso se debe solo a un escenario de una grieta muy fuerte que hay en Argentina entre los dos espacios mayoritarios. Eh, ¿Hay algún escenario en el que votarías a Milei en noviembre? Mira, Ariel, yo lo que te diría es que son escenarios basados en las mismas encuestadoras que hasta hace 3 semanas decían que Milei salía tercero, son las mismas muestras, la misma metodología, las mismas personas. Lamentablemente es difícil para el ser humano reconocer que uno está sin demasiados elementos, pero la única encuesta válida que tenemos es el resultado de las pases. Yo no siento que eso se haya movido demasiado. No es una expresión de deseo, creo realmente que Patricia va a entrar en el balotaje y hasta creo que tenemos chance de entrar en primer lugar en octubre, precisamente por lo que te acabo de decir, porque
Nosotros tenemos que crecer de los votantes que en agosto eligieron a Milei. De ahí es donde tenemos que crecer. Entonces nuestro crecimiento va a ser también una caída en la intención de voto de Milei. Y en la Argentina 40 días, que es lo que falta para octubre, ni hablar 60, que es lo que faltaría para la segunda vuelta, es una eternidad en esta Argentina. Hay mucho que, no que puede cambiar, pero hay mucha gente que va a ir descubriendo las inconsistencias y las falsas sombras, digamos, que empiezan a proyectarse alrededor y detrás de la persona de Milei, que lo estamos conociendo todos, y creo que hay muchas de las cosas que vamos conociendo que a muchos no nos gustan y no simpatizan para nada. Y yo creo que aparte de su electorado le va a pasar lo mismo en los próximos 40 días. Nicolás Massot, candidato a diputado nacional. Nicolás, como siempre un placer. Muchas gracias por este rato para ¿Qué pasa?